Muy bien. Por favor, me confirman si pueden visualizar la pantalla y si el audio está correcto para iniciar. Ambos está correcto, doctor. Correcto. Muy buenas noches con todos los que se están conectando a esta parte del curso, ¿no? Especializado en lo que es predios rústicos, comunidades campesinas y nativas. Vamos a desarrollar el día de hoy el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos sobre propiedad de particulares, no sobre propiedad privada, ¿no? A tratar de desarrollar justamente este esquema, este procedimiento de alguna manera de tipo individual para adquirir derechos de propiedad de naturaleza rústica, ¿no? Sobre predios de propiedad privada. Entonces vamos a verlo todo lo relacionado al procedimiento y alcances generales con respecto a, de alguna manera, situaciones de prescripción con respecto a otras entidades que también es importante conocer para poder diferenciar siempre las competencias. Muchas de las preguntas que se generan es, aún siendo un predio rústico, podría estar en zona urbana, expansión urbana. ¿Procede la prescripción adquisitiva a nivel notarial, judicial u otro mecanismo? Entonces también lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces vamos a tratar de responder también la mayor número de preguntas. Al final vamos a tener media hora para absolverlas a plenitud. Bueno, por favor, en tema de las preguntas, ser conciso para poder de alguna manera responder la mayor cantidad de preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema. Muy bien. Entonces, este procedimiento de prescripción de tipo individual busca atender una necesidad por parte de los administrados, de los agricultores, una situación que no se presentaba anteriormente, ¿no? Las normas anteriores, el decreto legislativo 1089, la 667 y la 17716 no contemplaban pues un mecanismo de formalización por prescripción de tipo individual. Todos los procedimientos eran de carácter masivo, ¿no? De oficio. Entonces no permitía de alguna manera presentar expedientes directamente al gobierno regional o al ente formalizador para solicitar pues el tema de la prescripción adquisitiva o el saneamiento físico legal. Pero sí había una alternativa que era la famosa tercera, las tres visitas, ¿no? Después de las tres visitas. Entonces, estaba contemplado una excepción a la regla. Una vez que se ha hecho el masivo y después de tres visitas, automáticamente podría pasar a uno a pedido de parte. Pero en la mayoría de casos no se presentaba esta situación de tres visitas porque no existía un control cómo llevar pues esta famosa tercera visita, ¿no? No había un sistema informático que lleve el control de las bajadas a campo. Motivo por el cual no se implementó pues un mecanismo de este tipo. Ahora bien, en la práctica, con la 1089 se han creado de alguna manera unas situaciones especiales por la cual muchos administrados, en la vigencia de esta norma, el decreto legislativo 1089, su reglamento, el decreto supremo 032, presentaron expedientes o se presentaron solicitudes de prescripción de carácter individual y se dieron trámite a las mismas, ¿no? Como les digo, no existiendo un marco regulatorio para lo cual. Y esos expedientes se han llevado a futuro, ¿no? Vienen ahora con el nuevo régimen para un tema de la famosa adecuación, ¿no? Y se están llevando de alguna manera dentro de los parámetros de la ley 31145 y su reglamento, el DS 014-2022, Midagre. Entonces, lo que busca este procedimiento individual es otorgar un derecho de propiedad, pero de alguna manera emplazando a un propietario, ¿no? Un propietario inscrito, un propietario no inscrito, pero con una titularidad especial. Tiene que ser titular del predio para poder de alguna manera realizar este procedimiento de prescripción. Es uno de los componentes básicos del procedimiento. Y como premisa general, debo indicar que los terrenos del Estado no pueden ser materia del proceso de prescripción. Es decir, yo no puedo iniciar un proceso de prescripción contra un terreno que pertenezca al Estado o que pertenezca a una comunidad campesina o nativa. Son, de alguna manera, limitaciones al procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Solamente la prescripción opera contra propiedad inscrita y propiedad no inscrita, ¿no? Siempre y cuando se acredite esta propiedad. Muy bien. Entonces, en las consideraciones generales vamos a ver el tema del saneamiento físico legal, algunas consideraciones, el alcance de esta ley, ¿no? La 31145 para ver generalmente su objeto, hacia dónde vamos, los procedimientos regulados en el 014, ¿no? Como mecanismos de saneamiento.
y el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad de particulares a solicitud de parte, ¿no? El procedimiento individual. Muy bien. Ahora bien, hemos indicado y enfatizado siempre que la ley 31145 y su reglamento trata de alguna manera o desarrolla procedimientos especiales para otorgar derechos de propiedad sobre predios rústicos y terrenos seriosos habilitados, ¿no? En procedimientos de carácter masivo o individual, sobre terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado. En el tema de predios rústicos, no se olviden de que solamente afecta el tema del procedimiento terrenos de propiedad del Estado o terrenos de propiedad privada, aplicando el mecanismo de adjudicación estatal o el de prescripción adquisitiva, siempre y cuando tenga la característica de que sea un predio rústico. En el cambio, en los terrenos seriazos habilitados solamente existe el procedimiento regulado en la ley de un eriazo habilitado sobre terrenos del Estado o sobre un terreno donde la titularidad le pertenece a una entidad del Estado. El tema de los seriazos, hemos comentado que son procedimientos totalmente diferentes a los seriazos habilitados, ¿no? El terreno eriazo depende de un proyecto, depende de alguna manera del tema de la presencia o la existencia de recurso hídrico para poder otorgar de alguna manera derechos de propiedad. Y además, de alguna manera, los terrenos seriazos necesariamente pasan por un filtro de saneamiento físico legal. Tienen que ser incorporados al gobierno regional para ser adjudicados, ¿no? Vía una inmatriculación o vía una transferencia interestatal para poder aplicar. Y los procedimientos son mucho más largos, ¿no? Tienen diferentes requisitos especiales para el tema de la adjudicación de terrenos seriazos de 3 a 15 hectáreas, ¿no? Este procedimiento de terrenos seriazos está regulado en el Decreto Supremo 026/2003 AG. Ahora bien, el tema de las comunidades campesinas es un tema recurrente a nivel de saneamiento físico legal. La mayoría de casos que se presenta vinculados, digamos, a la Ley 31145 están desarrollados en el sentido de las transferencias que hacen las propias comunidades campesinas a favor de particulares o a favor de, digamos, de terceros, ¿no? De personas naturales, por el cual cuando una comunidad transfiere parte de sus territorios, ya sea por donación o por venta, automáticamente se tiene que coordinar con el gobierno regional para obtener el certificado de información catastral siempre y cuando el predio tenga la naturaleza de rústico, ya sea un eriazo o ya sea un predio rústico, para lo cual solamente se ve el tema de la competencia para poder determinar si vamos al gobierno regional o en todo caso, si es un terreno de naturaleza urbana, tendríamos que solicitar estos planos a la municipalidad del sector, ¿no? Esta misma regla se aplica para comunidades nativas. Tenemos que ver la situación jurídica en la cual las comunidades nativas generalmente lo que está sucediendo es que están donando terrenos a las municipalidades para ejecución de proyectos o saneamiento físico legal, motivo por el cual esta donación conlleva justamente la aprobación de planos por parte de la municipalidad. Entonces, los escenarios que se presentan pueden estar vinculados unos con otros, pero la ley 31145 solamente va a estar supeditada a procedimientos destinados a la titulación o regularización de la propiedad de predios rústicos en propiedad del Estado y en propiedad privada y terrenos seriazos habilitados en terrenos del Estado. Esas son las competencias establecidas dentro del marco regulatorio. El objeto siempre lo comentamos porque es importante entender, ¿no? Muchos de los comentarios que se están haciendo y que están apareciendo justamente a nivel de gobiernos regionales, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos regionales al momento de emitir un título, ¿no? Si justamente la emisión de un título conlleva una responsabilidad. Y la respuesta es la siguiente: sí, un gobierno regional tiene responsabilidad en la emisión de un título. Este título tiene que ser un título seguro, un título perfecto, un título inimpugnable. Y no se puede un gobierno regional basar en una información otorgada por el registro de la propiedad, por el registro de predios, ¿no? A través de un certificado de búsqueda catastral. Centrarse en que el certificado de búsqueda de alguna manera conllevó el otorgamiento del título, eso no es certero, no es una afirmación correcta. Propio registro, ya hemos dicho,
informa que la información que publicita y que brinda a los gobiernos regionales es una información preliminar. Consecuencia, los gobiernos regionales tienen la obligación de realizar un estudio minucioso dentro de su competencia para determinar exactamente los derechos de propiedad, ya sea inscritos o no inscritos, ¿no? Como parte del trabajo que está realizando. Entonces, el tema del objeto de la ley va de alguna manera centrado a acciones de carácter necesariamente más allá del título, más allá solamente del otorgamiento del título, sino del análisis de los derechos de propiedad y también el tema del análisis de las limitaciones técnicas. Yo no podría entregar un título si me encuentro sobre una comunidad campesina o no entregar un título si me encuentro sobre una faja marginal, ¿no? Entonces, hay limitantes que impiden el tema de la titulación y ese análisis lo tiene que hacer necesariamente el gobierno regional. Y en temas de derecho de propiedad, más aún, con la opinión del registro es un punto de partida para llegar a una conclusión netamente, de alguna manera, del gobierno regional o del equipo técnico, quien tiene que decidir si continuamos o no con la formalización. No se puede escudar en la supuesta publicidad registral, porque ya esta publicidad, de alguna manera, ya se ha indicado, es meramente referencial. La seguridad jurídica está concentrada justamente en el papel que cumple la brigada técnico-legal, quien tiene que hacer este estudio, quien tiene que realizar de alguna manera, este proceso. Ahora, vamos a la práctica. La mayoría de expedientes administrativos de diagnóstico técnico-legal, por ejemplo, y de saneamiento, no llevan de alguna manera un análisis integral del tema de propiedad. Todos los informes se están basando únicamente en el certificado de búsqueda catastral. Entonces, de alguna manera, esa función que tiene el gobierno regional de realizar un análisis de propiedad no lo está realizando. Esa es la realidad digamos, del tema de formalización rural. Entonces, este objeto obliga necesariamente a los equipos técnicos del gobierno regional a ejecutar un idóneo procedimiento de diagnóstico técnico legal y no solamente poner en el informe que se ha mandado un oficio al registro y que hemos recibido por respuesta. Entonces, que quede claro de que este objeto va más allá solamente de una simple consulta. El objeto está centrado en un trabajo minucioso que haga el equipo técnico legal que va a realizar el saneamiento de una determinada unidad territorial o de un predio rústico para determinar exactamente si estamos frente al tema de propiedad, ya sea propiedad estatal, privado, comunal, inscrita o no inscrita. Entonces, ese es de alguna manera el argumento que se tiene con respecto al trabajo que debe hacer la Brigada Técnico-Legal cuando ingresa al gobierno regional o cuando se le encarga realizar un diagnóstico técnico legal. Ahora bien, una vez definido la titularidad del suelo, que puede ser, digamos, de propiedad estatal o privada, tenemos una serie de procedimientos establecidos en el marco del Decreto Supremo 014-2022, Minari, que es el reglamento de la 31145, por el cual debemos ejecutar el procedimiento adecuado, ¿no? Si sabemos qué clase de propiedad existe sobre el suelo, sobre ese predio rústico, debemos aplicar el procedimiento adecuado. Por ejemplo, si sabemos que el predio se superpone sobre propiedad privada, aplicaremos el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, porque sabemos que hay un propietario privado del suelo abajo. Pero si sabemos que el suelo, ese terreno donde está la parcela rústica, se encuentra sobre propiedad de alguna manera Estado o un terreno que no tiene antecedentes registrales, aplicaremos digamos, la independización o la adjudicación a favor del Estado, ¿no? En este caso, adjudicación estatal. Entonces, para cada caso, para cada situación jurídica, para cada esquema de propiedad, hay un procedimiento adecuado. No puedo combinar los procedimientos. Por ejemplo, estando en propiedad estatal, en un predio que no tiene antecedentes registrales, aplicar el tema de prescripción adquisitiva. No, no lo permite porque hay una serie de acciones que se tienen que hacer para efecto de cumplir con los requisitos de la prescripción, entre ellos el tema de la notificación al propietario, ¿no? Al titular del derecho. Entonces, si vemos en una resolución que no existe esa comunicación, entonces ahí hay un tema de que puede haber una mala práctica, ¿no? Y más aún, la prescripción tiene, pues, de alguna manera, una consecuencia con respecto al tema de cargas y gravámenes. En los títulos de prescripción no va anotada la carga.
esta carga de 5 años que siempre comentamos. En cambio, los títulos de adjudicación estatal sí va a la carga, al igual que los terrenos seriazos habilitados, pero en el tema de prescripción no va a carga. Entonces, ahí hay una limitante, de alguna manera, que podría cambiar las reglas de juego del tema de la formalización. Muy bien, entonces, hemos dicho también que los conceptos juegan un papel importante en la actividad profesional de cada uno de los técnicos y abogados que trabajan en el gobierno regional. Entonces, estos conceptos van de la mano con la implementación de una base gráfica de propiedades. Y ese es otro aspecto dentro de los informes de diagnóstico que he tenido la oportunidad de revisar en materia rural, donde a veces no se hace mención de la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Y se hace mención solamente de los famosos consultas a visores, a los visores de entidades, pero no me habla de una base gráfica de propiedades. ¿Por qué? Porque el propio concepto que estamos desarrollando y estamos viendo pide o exige obtener información para ingresarla a un sistema. Y este sistema no es el SCR, este es un sistema propio del gobierno regional que es la base gráfica de propiedades. Entonces, si una brigada está de alguna manera empezando a trabajar predios rústicos, necesariamente estas definiciones lo van a ayudar a saber qué información deben obtener. Entre ellas el tema de los planes de acondicionamiento territorial. Entonces podemos obtener los planes, los informes, y esos informes tienen planimetría, planos. Entonces esos planos se tienen que ingresar en una base. Esta base puede ser en AutoCAD, ArcGIS, ArcView, un software libre, pero ahí se van a ingresar y después que tenga ya la base completa digamos, de estos planes de acondicionamiento territorial, ingresar el polígono que estoy analizando, ya sea polígonos en general en un masivo o un polígono individual que estoy analizando. Entonces, ahí puedo hacer de alguna manera mis representaciones gráficas, mis análisis espaciales, porque así está concebido justamente el procedimiento, donde se haga necesariamente ese análisis espacial a partir de una base gráfica de propiedades. En el tema de los predios rústicos, se habla también de la actividad agropecuaria, ¿no? Esa actividad que puedo verificarla en campo, pero también puedo verificarla en gabinete a través, pues, de imágenes satelitales de alta resolución que me permita definir el tipo de cultivo que se está realizando en un determinado tiempo, más aún con imágenes actualizadas. Entonces, y esas imágenes se pueden traslapar sobre los predios rústicos, ¿no? Al igual que se hace, pues, esos traslapes en el Google Earth, también se pueden hacer sobre estas imágenes y sacar conclusiones con respecto, pues, a si se cumple o no con este requisito. Y también esas imágenes nos pueden ayudar a saber desde cuándo está en posesión el agricultor o el administrado, ¿no? ¿Por qué se exige para el tema de predios rústicos sobre propiedad del Estado una antigüedad al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Es uno de los requisitos y componentes especiales para poder realizar un proceso de titulación en materia rural individual. Además, vuelve a repetir la definición de que estos predios no deben estar comprendidos en zonas urbanas o de espacios urbanos o llamados dentro de los planos aprobados por la municipalidad en los planes de acondicionamiento territorial. Esta misma regla se aplica para el tema de tierras eriazas habilitadas. Entonces, estas definiciones nos dan los primeros pasos de una brigada nueva que está incorporándose al gobierno regional y le define acciones y actividades que debe realizar. Acá el abogado no es un ente inerte, ¿no? Que solamente va a revisar el expediente en la parte de documentos. El abogado es una parte operativa, ¿no? Proactiva, donde va a ver también la planimetría, va a definir de alguna manera a través de la información que filtre el técnico de bases gráficas, poder tomar decisiones si se ingresa o no a ese predio, si se toma competencia o no a ese predio, o si es necesario ingresar otro tipo de información complementaria para poder tomar una decisión. Si estamos en zona urbana o de expansión urbana y automáticamente esos predios que se integren dentro de este grupo automáticamente se deben excluir, pero debemos elaborar un informe al respecto. Debemos tomar una decisión administrativa de que esos predios no van a ser incorporados al proceso de formalización rural, debido justamente a esta contingencia, ya que se encuentran dentro del ámbito urbano. Muy bien. Ahora, el artículo 3 del reglamento del 014 fija taxativamente también una serie de limitantes donde
gobierno regional no podría ingresar, ¿no? Es decir, si tengo predios rústicos sobre cualquiera de estas limitantes, los gobiernos regionales se verían impedidos de continuar el proceso de titulación o formalización. Entonces, esta información también debería o debe ser ingresada también a una base gráfica. Entonces, ¿qué debería ingresar en esta base gráfica? Bueno, todos los polígonos de posesión o propiedad de comunidades campesinas y nativas. Los tenemos, sí, podemos ir integrando poco a poco, depende de cada gobierno regional, porque se supone que tenemos mapas, planos, visores a nivel nacional. Vamos a extraer aquellos que se encuentren dentro de la jurisdicción del departamento, en este caso del gobierno regional, para poder tener pues esta base ya completa, ¿no? Lo siguiente es de que en el caso de comunidades campesinas nativas hay que ingresar todas las independizaciones, porque esas independizaciones ya se transformaron en terrenos estatales o terrenos de propiedad privada. En los predios destinados para fines de vivienda y aquellos que se ubican en zonas urbanas, expansión urbana, también incluir pues imágenes satelitales que tengan estas características, ¿no? Donde existen áreas ya habilitadas, ya incorporadas al tema urbano, automáticamente tenemos que excluirlas, al igual que el tema de la proyección de vías y lotización. Cosa que a veces no sucede porque, por ejemplo, este artículo 3 en esta segunda parte de proyección de vías o vías, automáticamente se contradice con respecto pues a lo que vienen haciendo algunos gobiernos regionales. Por ejemplo, están inmatriculando grandes extensiones de terreno, por ejemplo, unidades territoriales donde al interior hay vías, hay carreteras ya construidas o proyecciones de vías. Y eso chocaría con este, de alguna manera, inciso con respecto a este tema de zonas urbanas, de expansión urbanas y vías, ¿no? Que deberían ser excluidas del proceso de formalización. Esas son las grandes contradicciones que pueden haber en un proceso de formalización y que se deben discutir en el momento de la supervisión. Áreas de uso público, dominio público, zonas de playa, ríos, lagunas y a veces también dentro de los procesos de formalización se incluyen estas áreas. No sabemos con qué finalidad. A veces se matriculan terrenos donde al interior hay predios urbanos, equipamientos, postas médicas, colegios, comisarías. Entonces, no sabemos la finalidad por qué se vienen inmatriculando estas áreas, ya que estas áreas le corresponde el saneamiento físico legal a otras entidades, no al gobierno regional. Entonces, un gobierno regional prudente debería, de alguna manera, excluir estas áreas conforme lo indica el artículo 3. Las áreas naturales protegidas por el Estado también, ¿no? Hay que saber de alguna manera tener conocimiento de estas áreas por el tema de la intangibilidad. Entonces hay que incorporar estos planos de áreas naturales protegidas para evitar cometer errores en el momento de la titulación. Al igual que las zonas arqueológicas, ¿no? Zona o los sitios arqueológicos que ya están definidos de alguna manera por una entidad, en este caso el Ministerio de Cultura, pero siempre hay que tener en cuenta de que esta información tiene que ser actualizada, tiene que actualizarse la información. Las tierras y áreas comprendidas en los procesos de inversión y por inversión a nivel nacional tiene ya proyectos definidos, donde tiene polígonos ya aprobados y sobre todo inscritos en registros públicos, donde esas áreas van a tener un tratamiento especial. Aún tenga la naturaleza rústica, tienen un tratamiento especial por el cual están excluidos del proceso de formalización. Entonces, esos polígonos también se deben ingresar a mi base gráfica de propiedades. Las tierras destinadas a la ejecución de obras de proyectos hidroenergéticos, como el caso de Chinecas, Alto Piura y otros más, también deben ser excluidos del proceso de formalización, salvo el caso que estas áreas sean declaradas de libre disponibilidad, poniéndolos a disposición de la SBN, salvo esa excepción. Las tierras destinadas a obras de infraestructuras, el tema de Provías Nacional, Provías descentralizado, donde las entidades especializadas tienen competencia para el saneamiento físico legal y las tierras destinadas para la ejecución de implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios que quedó derogado y ahora se denomina Autoridad Nacional de Infraestructura, el ANIN, que hace saneamiento físico legal de áreas colindantes a los ríos para el tema de protección, ¿no? Entonces, son competencias ya establecidas a órganos o entidades especializadas donde el gobierno regional no tiene competencia. Entonces, estas deben ser identificadas y subidas a la parte gráfica, ¿no? A esta planimetría gráfica llamada de base gráfica de propiedades, ¿no? Propia de un gobierno regional. Entonces, en el diagnóstico, ya cuando estén redactando el texto del diagnóstico, deben poner
esa parte, ¿no? El gobierno regional elaboró la base gráfica de propiedades del sector La Quebrada, con tantas propiedades privadas inscritas, con tantas no inscritas, con concesiones mineras, con predios rústicos, con zonas urbanas, etcétera. Es decir, tendrá que describir todo lo que ha ingresado o implementado esa base gráfica. O también lo actualizado, si ya tiene la base gráfica, solo bastaría la actualización de la misma. Entonces, a nivel de prescripción adquisitiva de dominio, como uno de los procedimientos excepcionales que hemos visto en la clase pasada también, la prescripción busca el tema de la regularización de la propiedad. Regularizar quiere decir declarar a esa persona que está en posesión por un tiempo determinado, en el caso rural son 5 años, que se sienta seguro sobre su posesión y sobre todo el Estado, a través del gobierno regional, se le reconozca ese derecho, se le reconozca ese derecho de propiedad a través de la prescripción, ¿no? Pero esa prescripción necesariamente tiene que llevarse al registro de la propiedad, tiene que inscribirse en el registro de la propiedad para que justamente tenga la protección jurídica necesaria. Entonces, en nuestro país existen diferentes tipos de prescripción: la prescripción administrativa, la prescripción notarial, la prescripción judicial, ¿no? Donde en el tema administrativo los órganos o los entes especializados en el tema urbano son el gobierno regional y el gobierno local, las municipalidades provinciales y distritales. Y en el tema de predios rústicos tenemos a los gobiernos regionales, ¿no? Que son los encargados que emiten, en este caso, los certificados de información catastral, emiten el título y estos documentos se van al registro para su inscripción. Estos procedimientos lo pueden hacer en forma masiva o en forma individual. Pero a nivel notarial, el notario solamente tiene competencia en el ámbito urbano. Quiere decir, si hay un predio rústico identificado con actividad agropecuaria, este poseedor o este titular no podría generar o no podría ir a un notario a pedir la prescripción. Está totalmente prohibido. La prescripción es únicamente de predios urbanos. Pero a nivel judicial sí. A nivel judicial, un administrado podría solicitar directamente la prescripción de un predio rústico, aún no tenga actividad agropecuaria, porque es ya la liberalidad de la persona de presentar la documentación respectiva al juez y pedir justamente la declaración de propiedad justamente por un tema de la prescripción. Habrá cumplido de alguna manera con los requisitos del 950. Por supuesto que el notario, el juez en el tema de prescripción exige un plazo diferente al tema de los gobiernos regionales. El juez y el notario exige un plazo de 10 años de posesión para que se configure el tema de la prescripción. Muy bien, entonces, la prescripción adquisitiva que estamos comentando tiene que ir sobre el tema de la propiedad. Tengo que ir contra un propietario. Tengo que ir contra un propietario. Si yo ya soy propietario, ya no necesito la prescripción, sino regularizar mi tracto, que es otro procedimiento especial. Pero cuando yo soy poseedor de un predio y me encuentro superpuesto sobre propiedad privada, automáticamente procede el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, esas son las consideraciones que se debe tener. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un título de propiedad no inscrito? Ya no soy, de alguna manera, tengo una condición superior a un poseedor, soy un propietario extrarregistral y tengo la posesión del predio. Entonces lo que falta es regularizar este derecho. Entonces ahí empiezan justamente los procedimientos establecidos de tracto sucesivo o en todo caso realizar el tema de la entrega del título de saneamiento de propiedad, que es uno de los procedimientos que se da a solicitud de parte, que bueno, no hay una regulación especial, pero está contemplado dentro del reglamento. Debería de alguna manera el gobierno regional establecer un procedimiento para el tema de título de saneamiento de propiedad, que generalmente se da en el masivo, pero también a nivel individual, porque esos títulos ya tienen pues una condición jurídica especial. Y iniciar una prescripción contra esos títulos sería un absurdo porque la misma persona que tiene el título se va a autoprescribir, se va a autonotificar. Entonces, no tendría sentido este tema. Entonces, más vale realizar un proceso de regularización de propiedad, en este caso, en mérito al tema del título de saneamiento de propiedad. Muy bien, entonces tenemos los ejemplos prácticos donde los derechos de propiedad están presentes, muy antiguos siempre. Por ejemplo, tenemos esta propiedad de 300 hectáreas de un propietario privado, donde el Estado, el Supremo Gobierno, le ha otorgado el derecho de propiedad a un privado, ¿no? En el año 1958, ¿no? Y este privado, a través de fallecen y pasa a la sucesión de sus hijos, ¿no? Y automáticamente asumen la titularidad por sucesión intestada.
Entonces tenemos una primera propiedad que en esta partida 328, ¿no? Termina 0800 5328, que es una partida registral de 300 hectáreas. Pero independientemente de esta partida, aparece otra partida, ya una inmatriculación también de la zona de Vegeta, de un área menor, ya, por el cual en este caso el Ministerio de Agricultura otorga de alguna manera estos derechos de propiedad, ¿no? A terceros, pero en el año 95, sin considerar que estos terrenos ya habían sido inscritos en el año 58. Entonces crean de alguna manera una especie de vida alternativa, ¿no? Mundos paralelos con respecto a los derechos de propiedad, y estos también siguen su propia vida registral. Es decir, la duplicidad de partidas no paraliza ninguno de los hechos registrales. Puede esta persona vender, grabar, hipotecar, así lo hace este segundo propietario, menos antiguo, y realiza la transferencia a este grupo inmobiliario. Entonces, se genera pues acá el conflicto, ¿no? El conflicto entre un título otorgado por una entidad, en este caso el Ministerio de Agricultura, con respecto a un derecho de propiedad anterior. Y este es el famoso conflicto que se puede presentar si no se hace un estudio de propiedad pleno, ¿no? Porque lo real y objetivo en esta casuística hubiese sido que en el año 95 se hubiese iniciado un proceso de prescripción adquisitiva contra los propietarios de 1958. Y ahí sí el tracto o el procedimiento sería un procedimiento perfecto. Pero no se hizo. Se buscó una salida alternativa y se inmatriculó, creando justamente un tema de un conflicto entre dos partidas en el tiempo, una del 58 y una de 1995. Entonces, ya a nivel, digamos, procedimental, muchos gobiernos regionales, ¿no? Están realizando, sí, proceso de prescripción, lo están realizando, lo están ejecutando, pero sin considerar estos puntos de vista que estamos planteando, que la prescripción se da sobre terrenos de propiedad privada, identificados. Tengo que identificar un propietario privado. Entonces no puedo hacerlo contra propietarios o en este caso contra terrenos del Estado, terrenos que no tienen antecedentes registrales. Entonces, esta resolución en el gobierno regional de Ayacucho generó de alguna manera una inscripción registral, ¿no? Y fue de alguna manera dirigida para poder declarar por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Pero solamente en todo el texto de esta resolución solamente cita a los poseedores de predio y no cita al propietario privado a quien se le ha prescrito. Se supone que todas estas unidades catastrales o predios rústicos se encuentran sobre una propiedad privada. Entonces, al no encontrarse propiedad privada y esos terrenos sin antecedentes registrales, lo que ha hecho el gobierno regional es inmatricular ese terreno en esta partida, ¿no? La 11 17 47 23, la ha inmatriculado. ¿Por qué inmatricularla? Porque en realidad lo que debieron hacer en este procedimiento debe ser una adjudicación estatal, porque si no había antecedentes registrales, lo que tendría que hacerse es solamente realizar un proceso de titulación. Y así se hizo, ¿no? Un proceso de titulación en el Estado y adjudicarse el predio. Pero lamentablemente se hizo un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, generando de alguna manera una imperfección en el procedimiento. Entonces, se emitió la resolución en el 2024 y esto generó una inscripción registral. Acá tenemos la ficha registral de la inmatriculación, ¿no? Es un predio inmatriculado de 9 hectáreas a nombre de los titulares de estas personas que están propietarias de este terreno, primero con una anotación preventiva, como indica la norma, y después esta inscripción se declara ya la prescripción adquisitiva a favor de los titulares el 2024. El año pasado han sido titulares de este predio. Entonces, hasta ahí, de alguna manera, se ha hecho una prescripción contra terrenos del Estado, porque no se identificó un propietario privado. Pero esta partida, ¿no? La 11 17 47 23, de alguna manera fue en un momento a Catastro y Catastro advirtió algunos temas de que esta partida podría estar superpuesta sobre derechos de propiedad privada. Y así lo detectó en el momento de emitir un plano catastral, indicar que había un titular, una partida también que correspondía pues a esa unidad catastral y que podría estar en contradicción justamente con el área que se está inmatriculando. Entonces, se emite la partida, se saca la partida registral que está mencionando y automáticamente me lleva a otra partida, ¿no? A una partida del año 97,
cuando hemos inmatriculado el 2024, ¿no? La nueva partida. Y esta partida es mucho más antigua, del año 97, donde también hace referencia a la zona y que aparentemente está dentro de estas 210 hectáreas, ¿no? Este predio que se ha formalizado. Entonces, la pregunta es, en esta partida donde supuestamente este predio rústico estaría de alguna manera inscrito, ¿se ha anotado alguna, se ha realizado alguna anotación de prescripción? No. ¿Se notificó a los propietarios de este predio? Tampoco. Entonces, ¿qué prescripción podría haber si en la partida matriz de propiedad privada no se ha realizado ninguna comunicación, anotación o de alguna manera un emplazamiento al propietario? Podría caer en nula ese procedimiento, más aún que se ha hecho sobre un terreno supuestamente del Estado, cuando en realidad es un terreno de propiedad privada. Entonces, esas contradicciones justamente producen a veces nulidades en los procedimientos administrativos. Y tenemos el tema de que estas partidas se encuentran en el registro de la propiedad, no es nada que esté oculto. Uno si hace la búsqueda, por eso hay el diagnóstico, hace la búsqueda en el registro va a encontrar estas partidas, en la ubicación, en la zona, en el lugar donde estemos haciendo el saneamiento físico legal. Por esa razón es de que en el tema de formalización de predios rústicos, hay que tener muy claro las cosas cuando procede un procedimiento de prescripción y cuando uno de adjudicación estatal. En el tema de propiedad estatal, la propiedad del Estado puede ser una propiedad inscrita a favor de cualquier entidad del Estado, ¿no? Con una partida registral que está inscrito en el CIR o está inscrito en el SAR, en cualquiera de los dos, en el SAR cuando empieza con P, ¿no? Con la letra P y el número de partida. Pero también puede haber propiedad no inscrita, ¿no? Donde este predio del Estado le pertenezca al Ministerio de Educación, ¿no? Con documentos, ¿no? Tener una resolución, una sentencia judicial, un título otorgado por el área del colegio o una escritura pública de donación. Entonces, las entidades del Estado pueden ser propietarios no inscritos de sus áreas, pero también pueden haber predios que no tienen antecedentes registrales. Cuando un predio no tiene antecedentes registrales, se aplica justamente esta presunción de que son terrenos del Estado. Entonces, cuando digamos, un área no tiene antecedentes, se aplica el artículo 23 de la 29.171 que indica de que los predios que no tienen antecedentes registrales pertenecen al Estado. Consecuencia, si yo tengo un predio encima de estos terrenos, yo tendría que hacer una adjudicación estatal y no una prescripción adquisitiva de dominio. En el caso de propiedad privada, sí, tengo propiedad privada inscrita, que puede estar en una partida CIR y una partida SAR, pero también tengo propiedad privada no inscrita, que puedo tenerla o probarla a través de documentos. Es decir, la propiedad no inscrita, la propiedad privada no inscrita, se prueba documentalmente. Tengo que tener un documento de propiedad, una escritura pública, un título verde, una sentencia judicial, ¿no? Un testamento. Y además, otra característica de la propiedad no inscrita que tengo que identificar quién es el propietario. José Jiménez Sánchez, Compañía Agrícola Hoja Redonda, ¿no? Tengo que identificar al propietario. Y además, un requisito adicional. Ese predio en ese documento tiene que estar ubicado, tiene que tener una ubicación. Entonces, estos tres elementos de la propiedad no escrita me dan justamente el norte para poder iniciar, sí, un procedimiento de prescripción contra contra este propietario privado no inscrito, para lo cual tendré que notificarlo, para lo cual tendré que emplazarlo. Entonces, este sí es el caso de una prescripción contra un propietario, contra Juan Jiménez Sánchez o contra Héctor García Naranjo. Tiene que haber un propietario identificado para poderle prescribir, porque así funciona el procedimiento. Entonces, los entes encargados o competentes en el tema de saneamiento físico legal, ya hemos dicho, son los gobiernos regionales, que son los encargados del procedimiento de formalización de predios rústicos y además ejecutan el tema del catastro, ¿no? Como parte importante del procedimiento. Ahora, una de las preguntas que han generado últimamente es de que en el tema de los predios rústicos que se encuentran dentro de zona urbana, de expansión urbana, ¿el gobierno regional realiza el levantamiento catastral? No. Quien realiza ese levantamiento son las municipalidades en el tema de predios rústicos dentro de zona urbana, de expansión urbana, porque es su competencia. Este catastro está supeditado solamente al área rural.
ahí es donde se tiene que levantar necesariamente el tema catastral con fines de formalización, porque este catastro se va a llevar al registro para su inscripción. Ahora, el Midagri es el encargado, el ente rector en tema técnico, en el tema de materia de formalización de la propiedad, aprueba los famosos manuales, estos manuales que están presentes en todo el proceso, y además brinda asesoría técnica, administrativa y sobre todo el tema de desarrollo de capacidades. Desarrollo de capacidades para el tema de capacitación y asistencia técnica a los equipos técnicos de los gobiernos regionales, ¿no? Permanentemente, y que de alguna manera llevan a cabo justamente un control sobre los procedimientos administrativos que llevan los gobiernos regionales. Más aún que toda la actividad, digamos, de los funcionarios del gobierno regional, las brigadas, esa información que produce es subida al sistema, al nuevo sistema, al SCR. Si mañana elaboro una unidad territorial, un plano de unidad territorial, lo subo al SSR. Apruebo esa unidad con un informe, lo subo al SSR. Si mañana hago un diagnóstico, subiré el diagnóstico al SSR. Si tengo el plano de diagnóstico, subiré esa información al SSR. Toda esa información se sube, por supuesto que en formato PDF, porque el sistema, el SSR, no es un sistema informático completo, ¿no? De continua actualización o de actualización permanente, solamente es un repositorio de información, que cuando se necesita la información se va a remitir la misma información archivada, la misma información histórica que se genere en ese sistema, no tiene un feedback de actualización de información. Muy bien, entonces los procedimientos que se inician en los gobiernos regionales son procedimientos de oficio y a solicitud de parte, ¿no? Los oficios son gratuitos, son procedimientos masivos que ejecutan los gobiernos regionales, al igual que los procedimientos a solicitud de parte que se generan previo pago de los derechos de tramitación, ¿no? Estos procedimientos necesariamente se dan por unidades territoriales en el tema masivo o sobre predios rústicos en el caso de predios individuales, ¿no? Las personas que están en posesión de estos terrenos rústicos o herederos habilitados pueden contar con documentos de propiedad o posesión sobre los mismos. Y se puede formalizar terrenos de propiedad estatal o propiedad privada. Y además el administrado, en este caso el agricultor, debe realizar una declaración jurada de que no tiene proceso judicial pendiente por la posesión o propiedad del terreno. Son consideraciones que debe tenerse en cuenta al momento de realizar un proceso de saneamiento de este tipo, un procedimiento masivo o individual. Las normas han cambiado en el tiempo, ¿no? En principio tenemos la 31145 que ha sido modificada por la 31848 y posteriormente con la 32371. Estas normas, de alguna manera, han ampliado el plazo de formalización. El plazo inicial de formalización en la 31145 fue al 31 de disculpen, al 25 de noviembre del 2010, fue la primera fecha. Después, esta fecha se amplió con la 31848 al 31 de diciembre del 2015 y últimamente la última modificatoria con la 32371 ha ampliado el plazo al 31 de diciembre del 2020. ¿No? La pregunta que se genera es de que si esta fecha podría ampliarse, sí, si sale un nuevo marco normativo que amplíe el plazo al 2023, tendríamos que ampliar el margen de atención para las solicitudes y los procedimientos masivos. En cambio, el tema de la prescripción ha conservado su plazo original de 5 años, ¿no? 5 años de la presentación de la solicitud para aprobar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien. Los predios rústicos de propiedad del Estado necesariamente se formalizan siempre y cuando la posesión sea antes del 31 de diciembre del 2020. Después de esta fecha, ya sería competencia de la SBN o del gobierno regional con funciones transferidas para que el administrado pueda adquirir por procedimiento de adjudicación por subasta ese lote, ¿no? O ese predio rústico. Ya es un procedimiento que escapa dentro del margen de la 31145. Al igual que las tierras serias habilitadas, también marca de alguna manera un plazo de intervención por parte del gobierno regional con este procedimiento al 31 de diciembre del 2020. Además, en el tema de terrenos seriosos habilitados, debe primero habilitarse el terreno y incorporarse a la agricultura, es decir, realizar actividad agropecuaria. Dos requisitos adicionales que se pide para poder titular
¿no? A las personas que están en posesión de terrenos cerezosos habilitados que exista cultivo, ¿no? Que justamente se realiza actividad agropecuaria. Ahora, en el caso de tierras cerezas habilitadas, hay un precio que pagar por el valor del terreno. En este caso es el valor arancelario, hay una tasación a valor arancelario del terreno donde se realizan pagos directos por el valor del mismo para posteriormente, una vez pagado el valor, se realice la entrega del título de propiedad o el contrato de compra-venta, ¿no? Entonces es la situación que está amparada en el tema de tierras serias habilitadas con la condición de que estas tierras serias habilitadas sean o estén superpuestas sobre propiedad del Estado. En la hipótesis que hemos presentado, si tengo un terreno eriazo habilitado en Huacho, ¿no? En la ciudad de Huacho, y ese predio se encuentra sobre el Fundo San Felipe, una propiedad privada, ahí el administrado ya no podría presentar su expediente al gobierno regional, tendría que tramitarlo a nivel judicial, por una prescripción judicial, para poder obtener el derecho de propiedad sobre el mismo. Muy bien. En el tema de la prescripción adquisitiva hemos dicho que el plazo son 5 años, ¿no? Estos 5 años que también opera acá la presunción de suma de plazos posesorios, de que yo compré el terreno, digamos, lo compré el 2022, pero el quien me vendió tenía ya 5 años más, entonces yo puedo sumar ese plazo al mío, adjuntando los documentos que me permitan hacer el tracto y sobre todo el tema de la suma de plazos posesorios para poder solicitar mi tema de prescripción. Ahora bien, este procedimiento de prescripción adquisitiva de predios rústicos es un procedimiento que se resuelve en vía administrativa. Sabemos de que cuando en un tema notarial de prescripción cualquier persona se opone al procedimiento de prescripción, automáticamente el notario se inhibe y no resuelve el caso. En cambio, en la vía administrativa, el jefe de la unidad de saneamiento resuelve el caso emitiendo una resolución, por supuesto, a favor del titular, en este caso aquel que ha cumplido con los requisitos del 950 del Código Civil. Entonces, hay un procedimiento ya arreglado, ya definido. Si el propietario no está de acuerdo con esta decisión, puede apelar, ¿no? Puede apelar a segunda instancia administrativa del propio gobierno regional. Y al final, en segunda instancia, si sale una resolución en segunda instancia, también el propietario podría volver a presentar un recurso a nivel de contencioso administrativo en la vía judicial. Y ese es su derecho de irse a la vía judicial si lo desea el propietario privado. Pero a nivel administrativo hay cosa decidida y prácticamente la segunda instancia determina el derecho de propiedad que se le va a otorgar a este poseedor estando superpuesto sobre una propiedad privada. Entonces, además, existe el procedimiento de tracto sucesivo que hemos dicho, ¿no? El tracto sucesivo como procedimiento ya establecido para poder regularizar que un derecho de propiedad que ya tiene la persona. Un propietario A, con título inscrito en registros públicos, le vende a B por un contrato o por una escritura pública, B le vende a C le vende a D. D es el último poseedor propietario, es propietario, no es poseedor, porque tiene también una escritura pública. Entonces, lo que se produce en el tracto es de que esta persona D presente la documentación al gobierno regional para que se reconozca su derecho y se inscriba en el registro de la propiedad. Terminado el procedimiento de tracto, al final el propietario D va a aparecer como titular en la partida registral. Para realizar todas estas actividades o todos estos procesos necesitamos el catastro, ¿no? El catastro como un mecanismo que me permite identificar los predios rústicos que se van a titular. Ya hemos dicho que el catastro solamente se va a realizar en las áreas donde tenga competencia el gobierno regional para titular. Por ejemplo, si tengo predios rústicos sobre una comunidad campesina, yo no podía levantar un catastro ahí. Voy a levantar el catastro de la comunidad campesina, pero no los predios rústicos que están al interior, y ni darles unidades catastrales porque están fuera de mi marco de formalización. Entonces, este catastro tiene un componente formalización, tiene que necesariamente formalizarse. Ahora, el tema de zonas catastradas es un tema ahorita está en mucho debate, ¿no? Se indica en varios de los procedimientos, en este caso procedimientos a pedido de parte, donde si estamos en una zona catastrada, una zona que tiene catastro, no necesito hacer un levantamiento catastral, no necesito hacer un nuevo levantamiento ni contratar a un verificador. Basta con indicar el código de referencia para que iniciar mi trámite de prescripción o adjudicación estatal. Pero en la práctica, a muchos gobiernos regionales, como
y esta información o estas zonas catastradas están en un sistema diferente al WGS84, están en PESAT, en coordenadas geográficas, están solicitando previamente de que en todos los casos se levante la nueva información en el WGS84, para lo cual se sustentan en de alguna manera, oficio múltiple, 012-2024, el MIDAGRI, por el cual en ese oficio se le indica a todos los gobiernos regionales la estandarización de la presentación de elementos técnicos o parte técnica en el momento de elaborar pues la planimetría, en el momento de elaborar la información de las unidades catastrales o planos. Entonces, ahí hay toda una discusión. La norma indica de que solamente basta con mencionar el código de referencia catastral, ya el gobierno regional tendrá que ver la manera de cómo levanta ese predio, y así se establece en la parte de levantamiento de campo. Pero, vuelvo a repetir, a nivel de gobiernos regionales hay una especie de resistencia a la aplicación exacta del reglamento y están creando de alguna manera actividades que no están contempladas en el reglamento. Entonces, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta eso al momento de la presentación de los expedientes. Y el tema de la reconstrucción de la información catastral es otra función o otra obligación que tienen los gobiernos regionales. Hay mucha información que tiene partida registral, ¿no? Unidades catastrales, predios ya titulados por el EXPED, por el Ministerio de Agricultura, que cuando vamos al registro público a sacar el plano, a obtener el plano, no tiene archivado, o tiene la resolución, o tiene pues, la descripción del predio, pero no tiene plano. Entonces, en estos casos, como el gobierno regional es el encargado del tema de la titulación, necesariamente tiene que ser la reconstrucción de esta información y está de alguna manera plasmada así. Para lo cual nuevamente volvemos al tema, tiene que contar con una base gráfica de propiedades que le permita realizar este tipo de reconstrucciones de propiedad en todos los procedimientos administrativos llevados anteriormente, ¿no? Para que la planimetría se genere y evitar inconsistencia con respecto a los procesos de formalización. Este es el marco regulatorio actual, ¿no? Las normas que regulan el procedimiento en materia rural, la ley 31145, la ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales, la 31848 que ha modificado la ley en el plazo generalmente, al igual que la 32371 que también modificó el plazo. El decreto supremo 014-2022 Midari, que es el reglamento de la 31145 que ha sido modificada por el decreto supremo 012-2023 Midagri, especialmente en el plazo y algunas definiciones de algunos procedimientos, ¿no? La resolución ministerial 332-2022 que autoriza el funcionamiento del SCR, el Sistema Catastral Rural, el sistema donde se guarda toda la información levantada por los gobiernos regionales y donde el sistema, en este caso administrado por el IGESPAR, remite también la información a los gobiernos regionales para su impresión en el caso de los certificados de información catastral. Resolución ministerial 484 que aprueba los formatos a emplearse en los procedimientos de saneamiento físico legal para todos los procedimientos a pedido de parte de oficio. Resolución Ministerial 97 que aprueba la modificación de las constancias de posesión. Resolución Ministerial 142-2023 que aprueba la relación de servicios prestados a exclusividad, la inmatriculación, la independización, la acumulación, el tema de visualización de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales. La Resolución Ministerial 159-2023 que aprueba el formato para el tema de los predios afectados por infraestructura, el tema de probidad nacional. Resolución Ministerial 119-2025 que aprueba el manual de diagnóstico físico-legal. La resolución ministerial 178-2025 que aprueba el manual para la aplicación de la prevalencia de la información catastral y la resolución ministerial 246-2025 que aprueba el manual para la etapa de calificación. Muy bien. Y hablamos del tema de la adecuación. Existen procedimientos que no deberían haberse creado, que hemos dicho en tema individual, que de alguna manera se tendrían que adecuar a este nuevo procedimiento, ¿no? Especialmente los procedimientos del 032-2008 vivienda, el antiguo procedimiento que debieron haberse adecuado ya al 22 de julio del 2022, ¿no? Que daba 6 meses de vigencia y automáticamente este plazo se cumplía en diciembre del 2022.
¿no? Estamos 2025, supuestamente todos los expedientes ya se han adecuado al nuevo procedimiento. Los gobiernos regionales tienen competencia para realizar todos estos procedimientos de formalización, ¿no? Ya sea en predios rústicos o en terrenos seriazos habilitados, para lo cual se aplican los procedimientos que hemos mencionado, ¿no? El procedimiento de adjudicación estatal, de prescripción, de tracto adhesivo como parte de su, de alguna manera, competencia. En los procedimientos regulados, los procedimientos en el Estado, el de adjudicación estatal de oficio y a pedido de parte, y también el procedimiento de saneamiento físico legal de terrenos seriazos habilitados, ¿no? Incorporados a la agricultura al 31 de diciembre del 2020. Y la formalización sobre predios rústicos en propiedad privada o propiedad de terceros o en propiedad de particulares, ¿no? En este caso, la prescripción, ¿no? Adquisitiva de oficio y la prescripción a solicitud de parte individual, los dos grandes procedimientos. Y la declaración administrativa de propiedad vía regularización de tracto adhesivo, que también es sobre propiedad privada. Y también tenemos la generación y prevalencia de la información catastral, el procedimiento de prevalencia de la información, que hemos visto que hay un manual ya aprobado, y el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales a pedido de parte. Servicios prestados a exclusividad, ¿no? Ya hemos dicho que estos servicios son de alguna manera pedidos que se hace al gobierno regional para obtener alguna información. En este caso se va a obtener el código de referencia catastral y el certificado de información catastral. El certificado es el plano, ¿no? Del predio rústico, ya sea que sirva para el tema de inmatriculación o actualización catastral. También se solicita para el tema de modificación física de predios, ¿no? Estos certificados, para lo cual se presenta solicitudes dirigidas directamente al gobierno regional, al igual que los servicios prestados para inmatriculación en zonas catastradas. Y el otro procedimiento, el procedimiento, digamos, de visación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales, generalmente para prescripción adquisitiva de dominio en la vía judicial. Muy bien. Ahora sí iniciamos entonces el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad particular iniciados a pedido de parte, ¿no? Entonces, este procedimiento tiene de alguna manera 12 actividades, pero le he puesto la actividad 5 en rojo porque ahí ha habido una confusión en la elaboración del reglamento. Esa actividad no va. Esa actividad de levantamiento catastral se hace en el masivo, no se hace al de pedido de parte. Entonces, del 4 tiene que pasar de frente al 6. La actividad de campo reemplaza el tema del levantamiento catastral. Entonces, ahí ha habido un error de transcripción en el momento de elaborar el manual, que debe ser modificado a futuro. Entonces, las etapas que quedan son presentación de la solicitud, verificación de los documentos, diagnóstico físico-legal, inspección de campo, emisión del informe técnico legal, elaboración de la información gráfica, planos y certificados de información catastral, que son los planos, calificación, anotación preventiva, notificación al propietario y a terceros, emisión de resolución, emisión e inscripción del certificado de declaración de propiedad. Muy bien. Entonces, lo primero es determinar la competencia para poder definir si estamos frente a un procedimiento de prescripción. Lo primero que tenemos que ver, en este caso, hacer un estudio previo por parte del administrado, del titular del predio que se quiere regularizar, tiene que tener conocimiento de que este predio se encuentra sobre propiedad privada, ¿correcto? Porque si supiera que está sobre propiedad estatal, tendría que presentar otro tipo de procedimiento. Entonces, acá ya el poseedor del predio sabe que se encuentra superpuesto sobre una propiedad privada o de un tercero, ¿no? Entonces, acá el administrado va a tener dos situaciones especiales, ¿no? Es decir, si se encuentra en áreas no catastradas, va a tener que contratar un verificador catastral. Este verificador va a elaborar toda esta información, ¿no? El plano perimétrico, la memoria, va a tener que elaborar la ficha catastral y va a tener que describir todo el detalle del levantamiento y sobre todo los equipos que está utilizando. Además, adjuntar toda la información levantada, la data nativa que es exigida por en este caso, por el Midagri y por la DIGESPAR, porque DIGESPAR va a hacer el análisis de esta información para ver si concuerda, porque en muchos casos se ha detectado que a veces esta información solamente es convertida o transformada vía ArcGIS, y eso es lo que no quiere de alguna manera el Midagri, la DIGESPAR. Entonces,
se pide de alguna manera la forma de levantamiento, por eso se apoya toda esta información en este oficio múltiple 012-2024 Midagri, donde están las especificaciones técnicas que se exige al momento de presentación de la solicitud. Entonces tenemos ahí consideraciones técnicas que debemos tener en cuenta al momento de presentar la solicitud. Y cuando estamos en zonas catastradas, la norma indica que basta indicar el código de referencia catastral. Bueno, eso es en la teoría. En la práctica, casi todos los gobiernos regionales están pidiendo de que, ya sea en zonas catastradas y en no catastradas, se presente también el tema de la información técnica elaborada por el verificador catastral, supuestamente para acelerar el procedimiento, porque dice que al momento de revisar, si no concuerda, automáticamente va a devolver el expediente y prácticamente se pierde el costo de los 1.800 a 2.000 soles que se paga por inicio del trámite, ¿no? Entonces, ahí hay una discordancia de esto debería ser aclarado de alguna manera dentro de otro memorándum múltiple o en todo caso dentro de una de la directiva, ¿no? Un lineamiento, directiva o manual que indique pues esto claramente en qué caso se presenta el tema de información levantada por el verificador y en otros casos cuando estamos en zonas catastradas, qué condiciones debe tener esta zona catastrada para que pueda primar el código de referencia, ¿no? Una vez dilucidado esta parte técnica de la presentación de planos, vamos al tema de adjuntar la copia de la partida registral, plano perimétrico, título archivado, en el caso de predios inscritos. En el caso de predios inscritos, ¿qué quiere decir? La partida del propietario privado. El señor José Jiménez Sánchez, ¿no? Poseedor del predio de 5 hectáreas, se superpone sobre una propiedad privada de la compañía agrícola Hoja Redonda. Entonces, y esa está inscrita en la partida 20-20-20 de propiedad de Huacho. Entonces, esa partida del propietario privado, en este caso Hoja Redonda, de la compañía Hoja Redonda, tiene que ser presentada en el expediente, además del título archivado, ¿no? Y el plano que figura de alguna manera dentro del título, es decir, la copia del título en su integridad, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Y acá no lo dice, ¿no? ¿Qué pasa si el propietario donde se superpone el señor, este señor, no está inscrita, pero sí tiene este señor, el poseedor, conocimiento y tiene copia del contrato de adjudicación, donde el expert lo tituló a un propietario, al señor Alberto García, lo tituló en el año 97, lo tituló ese predio en uno de mayor extensión, digamos 30 hectáreas, y dentro de las 30 hectáreas está este titular. Entonces, tendría que presentar ese documento para poder emplazar a ese señor Pedro García en esta prescripción adquisitiva. Entonces, el titular, el poseedor del predio, tiene que presentar documentación que acredite que está sobre una propiedad privada, ya sea inscrita o no inscrita. No lo dice la norma, pero de alguna manera es la forma como identificar que estamos frente a una prescripción adquisitiva. Además, dice adjuntar una prueba principal, ¿no? Que acredite la posición directa, pacífica, pública y como propietario y explotación económica por 5 años y una prueba complementaria, ¿no? También por 5 años. Entonces, son los documentos que deben presentarse para el tema de la calificación. Entonces, tenemos la serie de pruebas principales, ¿no? Las pruebas principales son declaración jurada de todos los colindantes o seis vecinos que deben estar ubicados en la misma localidad a la que pertenece el predio rural, declaración jurada de los comités o fondos u organizaciones representativas de productores agrarios de la zona y declaración jurada de las juntas de usuarios del respectivo sector hídrico. Cualquiera de estas tres, es decir, una de estas pruebas, no son las tres, cualquiera de estas tres se presenta, una de ellas. Y en el tema de las pruebas complementarias igual, hay del 1 al 14 y solamente bastará con presentar una de ellas, cualquiera de ellas. Pero en el hipotético caso que no se tenga ninguna de estas pruebas, digamos del 1 al 13, queda el inciso 14 que indique cualquier otro medio probatorio de fecha cierta que acredite la posesión. Entonces, solamente necesito una prueba principal y una prueba complementaria para poder cumplir el requisito. Entonces, debemos tener claro justamente el tipo de prueba que se presente y que éste acredite los 5 años para que mi expediente sea calificado en forma positiva. Muy bien. Además, tenemos presunciones, ¿no? Por ejemplo, la presunción de continuidad en la posesión.
La presunción indica que está en el reglamento. Si quien está poseyendo prueba haber poseído anteriormente, se presume que el ejercicio de la posesión en el tiempo intermedio, salvo que se pruebe lo contrario. Quiere decir que si yo tengo documentos de posesión del inicio de la posesión al final, se indica que tengo la posesión continua del mismo. Y la presunción de suma de plazos posesorios, donde indica que mi posesión yo la puedo sumar al del anterior transferente. Si a mí me vendieron el predio el 2022, quien me vendió tenía posesión al 2010, yo sumo todos esos plazos posesorios y mi posesión sería al 2010 por el tema de sumas de plazos posesorios. Y el artículo 56 indica que la prescripción es una forma de adquirir derecho de propiedad por transcurso del tiempo, ¿no? Es una forma, de alguna manera, de declarar, siendo esta resolución meramente declarativa, la declaración que realiza el gobierno regional. Muy bien, este es el formato del documento de la solicitud presentada por mesa de partes, donde tiene de alguna manera preestablecido, predefinido todos los requisitos para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio y los documentos que se juntan a la misma para poder, pues, iniciar mi trámite, ¿no? Ya hay un formato preestablecido para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio a pedido de parte. Muy bien. Una vez presentado ya mi expediente, en mesa de parte voy a la mesa de parte del gobierno regional, lo presento a la secretaria y a la firma, me recibe el expediente, los documentos. Al final de la tarde, la secretaria hace el famoso despacho y todos los documentos son subidos al jefe de la unidad de saneamiento. El jefe comienza a revisar la información y reparte los expedientes a las brigadas encargadas de este procedimiento. Entonces, este expediente le llega, formato físico o digital, a la brigada técnico-legal que va a revisar esta documentación. Si la brigada determina de que todos los documentos están bien, pasará a la siguiente etapa, emitirá un informe positivo de calificación y pasará a la siguiente etapa. Si ve que le falta un requisito o no está claro los requisitos presentados, elaborar un oficio y le comunicará al administrado y le dará 2 días para que subsane. Si el administrado subsana dentro del plazo, automáticamente se da por cumplido el tema de los requisitos y pasará a la siguiente etapa de diagnóstico. Pero si no presenta o no absuelve las observaciones o no presenta la documentación pertinente, este procedimiento se declara en abandono, para lo cual no indica la norma, pero se emitirá una resolución declarando el abandono del procedimiento. Muy bien. Entonces, si ha sido positiva la calificación, es decir, ha sido positiva para continuar con el proceso de formalización, pasamos al tema del diagnóstico técnico legal. Entonces, el abogado y el técnico del gobierno regional va a tener que realizar todo un estudio de propiedad llamado diagnóstico técnico legal, donde tendrá que verificar todos los antecedentes de dominio. Y ahí la pregunta que siempre se genera. Doctor, si ya este poseedor ha presentado una partida registral de un propietario privado del año 90 o 95, donde dice que está superpuesto sobre un predio de propiedad privada del señor, de alguna manera, Pedro García. Entonces, ¿para qué buscar más si ya hay un propietario? Sí, pero el tema, ya lo hemos dicho, que esta partida, que hipotéticamente del año 90, puede existir otra partida más antigua y pertenecerle pues a una comunidad campesina o a otro propietario privado, como hemos visto, porque el registro no nace en 1990, el registro nace en 1888 y entre 1888 al año 90 pues, son más de 100 años donde pueden haber otros propietarios sobre el terreno. Entonces yo tengo que detectar esos otros propietarios o confirmar que es el único propietario del señor García del año 90. Entonces, para lo cual hago mi estudio de propiedad, mi investigación registral, para determinar, como lo dice la norma, la inexistencia de superposiciones, de que no existan superposiciones entre estos propietarios, ya sean con propiedad comunal, propiedad privada o propiedad del Estado. Lo que acontece o lo que sucede actualmente es que los informes de diagnóstico que ustedes lean, les permitan leer a nivel de gobierno regional, no hacen este estudio. Solamente se basan en lo que les dice registros en el CBC y automáticamente lo ponen en el informe, pero no hacen un estudio de propiedad de que diría, fui al registro de propiedad de Cañete.
revisé del tomo 1 al tomo 25 de propiedad y encontré una partida, pero al momento de superponerla, esta queda en otra jurisdicción o en otro lugar, motivo por el cual ya no existe superposición de esta partida. Seguí buscando, hay una comunidad campesina que aparentemente está escrita, pusimos los linderos, las colindancias y parcialmente colinda con el predio en materia de formalización, motivo por el cual agoté la búsqueda en todos los índices de propiedad, en todos los legajos, etcétera. Entonces, ya tengo una descripción de lo que realmente hice en el registro. No solamente me basé en el CBC, sino hice una descripción de lo que hice en el registro para poder determinar más antecedentes registrales o dominiales y la inexistencia de superposiciones con otra partida. Entonces, ese es el trabajo que debo hacer y describir justamente en mi informe de diagnóstico. No solamente poner que, como siempre en los informes de diagnóstico rurales, envié mediante oficio 342-2025, solicita el registro, información de los predios que están dentro del polígono de materia de saneamiento. Listo. Después, con fecha 15 de octubre, recibí respuesta y registros públicos en su informe catastral me indica que no hay antecedentes. Terminé mi diagnóstico. Así no funciona el tema de diagnóstico, señores. Si bien es cierto, se realiza esa actividad, esa acción, pero no es la única. Tengo que hacer mi propio estudio. Y acá lo dice textualmente. Investigación registral. No dice envía oficio al registro. Dice investiga registralmente. Y una investigación registral es ir al registro, revisar los archivados, revisar las partidas, revisar los tomos. Antecedentes dominiales, ver quiénes son los titulares dominiales o titulares primigenios en esa zona de trabajo y verifica que no existan otras superposiciones. Entonces, esta parte está clarísimo, qué es lo que debe hacer el abogado y el técnico. Claro, muy claro, y eso es lo que debería plasmarse en el informe de diagnóstico técnico legal. Después de esto va a venir todo lo del artículo 3 que hemos visto, ¿no? Todo lo que son el tema de las limitaciones técnicas y que supuestamente esto ya lo tenemos en una base gráfica de propiedades. Y ahí podemos hacer rápidamente los traslapes de información, los cruces de información entre una y otra información. Es decir, el diagnóstico no se puede basar solamente, conclusión, no se puede basar solamente en el certificado de búsqueda catastral. Tengo que hacer un estudio mayor. El diagnóstico tampoco se puede basar en cruces de bases, ¿no? Porque eso de alguna manera es una actividad, pero no es el total de lo que tengo que hacer en diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser completo. Ubicación de información, técnico-jurídica, revisión de toda la información registral, elaboración e implementación de la base gráfica y recién con esa información emito mi informe de diagnóstico físico-legal del predio rústico. Porque ya hay una metodología establecida, está establecida dentro del reglamento y dentro del manual de diagnóstico técnico-legal y ya da pasos específicos o detalle específicamente qué es lo que debe hacer cada brigada. Y no se debe obviar pasos, tiene que haber un detalle específico. Entonces, el punto 5 de este desarrollo del reglamento, por ejemplo, hablan de la metodología de trabajo. En la metodología de trabajo hay una parte que tiene que describirse la metodología registral, la metodología del trabajo registral, cómo se ha hecho el trabajo en registros públicos. Y no voy a decir solamente que envié un oficio, tendré que describir en forma muy detallada qué actividades o subactividades hice en el registro de la propiedad, en el registro de predio que revisé, que estudié, qué análisis Tómalo, Luisito. realicé, cuántas partidas tengo. Entonces, todo eso, todo ese proceso tengo que hacerlo y detallarlo acá. Ahora, todos los documentos que he visto en el análisis registral también van de la mano con documentos que no están inscritos en el registro de la propiedad porque puede encontrar escrituras públicas, hijuelas cuando vaya a campo, puede encontrar testamentos u otros documentos que me acrediten derechos de propiedad que también van a estar superpuestos sobre la zona de trabajo y eso es importante ingresarlo. ¿Y dónde se ingresa esa información? En la base gráfica de propiedades del gobierno regional, ¿no? Porque eso es lo que me pide. Y además, si encuentro duplicidades, tendré que detectarlas y ubicarlas. Todas tendré que ponerlas dentro de este archivo gráfico dentro de esta base Ok. gráfica. Pero también otra actividad que no está precisada en el artículo 3, el tema de los procesos judiciales. Puede ser Pásame que mi existan lapicero, hijo. procesos No, en judiciales. mi cartera hay un lapicero ahí. En el libro. Disculpen, hay una persona que está activando su micrófono. Ah, ya está.
Muy bien. Entonces, pueden haber procesos judiciales que también tengo que analizar si realmente tienen alguna influencia sobre mi proceso de formalización. Entonces, en sí, toda la información es importante plasmarla acá en las bases gráficas de propiedades para al final emitir un informe, por supuesto, que me concluya si realmente estamos frente a una propiedad privada o si esta propiedad en realidad no lo es, si es una propiedad del Estado o es una propiedad comunal. Entonces, el diagnóstico define la continuación o no del procedimiento de formalización por prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, todo este tema necesariamente va sustentada con documentos, el tema de anexos. Los anexos tienen que estar incorporadas dentro del informe de diagnóstico técnico legal y además, en el caso de predios en zonas de selva y en ceja de selva, debemos indicar de que en estos gobiernos regionales necesariamente se tiene que hacer un estudio adicional que es el estudio de capacidad por uso mayor del suelo para procesos de titulación, no el tema el estudio agrológico. Y esto de alguna manera es parte del diagnóstico técnico legal, el tema del estudio del suelo por capacidad de uso mayor. Muy bien. Ahora, todos estos documentos que obtenemos a través de las consultas, la recopilación, las partidas, títulos archivados, títulos no inscritos, procesos judiciales, todo tiene que estar ordenado, archivado y es el sustento justamente para la continuación del procedimiento de formalización, porque toda la información que vamos a obtener del registro tiene que estar ordenado, de alguna manera sistematizado e ingresado a una base gráfica de propiedades del propio gobierno regional, porque eso va a permitir tener el esquema de trabajo y poder al final saber a quién le voy a prescribir, quién es el propietario o a los propietarios a quienes le voy a notificar para efecto de iniciar este proceso de prescripción adquisitiva de dominio como parte del trabajo que estoy haciendo. Entonces, todas las entidades públicas me tienen que remitir información, la información que yo solicite. Y esta información tengo que filtrarla, analizarla, sistematizarla e ingresarla a mi base gráfica de propiedades. Además de las instituciones públicas, también instituciones privadas me podrían proporcionar información relevante para este procedimiento y toda esta información la voy a ingresar a lo que son mi base gráfica de propiedades, teniéndolas por capas, por layers y al final, al momento de superponer mi unidad catastral, voy a saber exactamente sobre qué se superpone y qué limitaciones existen al respecto. Entonces, el tema del estudio de derechos de propiedad es importante y lo detalla mucho el diagnóstico técnico legal. Es una parte fundamental para poder analizar la información que existe en el registro de la propiedad, porque esta información va a determinar la continuación del procedimiento de formalización por el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Porque puede ser de que mañana más tarde, si el área de catastro de SUNAR nos dice en en el certificado de informe que el previo en consulta no tiene antecedentes registrales, puede ser que el propio equipo técnico del gobierno regional determine justamente un tema de propiedad y pueda definir la ubicación de esas propiedades a través justamente de los archivados, de la información complementaria y determinar realmente que ya no estamos frente a un tema de prescripción porque corresponde a un tema comunal, estarían excluidos de los procesos de formalización. Entonces, la lectura de los tomos, fichas, partidas y toda la información registral me va a dar justamente la información necesaria para poder llegar a esta conclusión de la continuación o no del procedimiento de formalización. Y con esta información técnica, gráfica, literal, de campo y registral, voy a generar un informe de diagnóstico sólido que me diga realmente si es procedente el tema de la formalización por prescripción adquisitiva de dominio, para lo cual he implementado y he actualizado mi base gráfica de propiedades, generando un diagnóstico técnico legal muy preciso, muy exacto y firmado por la brigada donde determine la continuación del proceso de formalización vía prescripción adquisitiva contra un propietario privado determinado. En el diagnóstico me tiene que definir nombre, apellido, partida registral, a quién se le va a prescribir de forma muy clara. El plano de diagnóstico tiene que reflejar esta superposición, ¿no? Sobre la partida que voy a prescribir, ¿qué quiere decir? El propietario privado generado a través de qué? Generado a través de la base gráfica de propiedades, que tiene que ser visual, representativa.
Y por ejemplo, en este caso, mi predio rústico cae sobre la Compañía Agrícola de la Cruz 1123-2256, sobre esa propiedad privada. A ese propietario privado le voy a prescribir, porque mi predio de alguna manera se superpone sobre esa propiedad al momento de realizar mi diagnóstico gráfico. Entonces, determinado el diagnóstico siendo positivo, determinando que el propietario, en este caso, es la Compañía Agrícola La Cruz, ¿no? En escrito de propiedad privada de la 1123-256, voy a hacer mi inspección de campo. El técnico de campo, al igual que el abogado, van a ir a comprobar si la información levantada o presentada por el administrado cumple con los requisitos. Por supuesto, el tema de la verificación de la información presentada por el verificador catastral tiene que concordar con lo que levanta el ingeniero en ciencias agrarias en campo, llevando su equipo de precisión, su GPS, y verificará si la información es correcta. El abogado verificará el tema de los antecedentes de dominio, la titularidad, el tema de si hay procesos judiciales, si existen pues algunas limitantes con respecto a la propiedad, entonces, y además el tema de la antigüedad. Entonces, además, después del levantamiento realizado por el técnico, va este técnico de ciencias agrarias del gobierno regional va a levantar y elaborar una nueva ficha catastral rural. Ya no la primigenia que presentó el verificador, sino una nueva donde haga firmar al poseedor del predio que se va a sanear. Entonces, con toda esta información se elabora un informe técnico y un informe legal, ¿no? Indicando la procedencia de que se cumplen los requisitos, que la información presentada por el verificador concuerda justamente con la levantada en campo. Entonces, hay concordancia. Igualmente, el legal indicará que cumple con los requisitos con la antigüedad, los documentos presentados, la idoneidad de los documentos para efecto de su validez y sobre todo la identificación del propietario privado a quien se le va a prescribir, ¿no? Y en la partida registral donde se va a anotar esta medida de anotación preventiva. Entonces, se elabora la información gráfica, planos, certificados de información catastral, toda la documentación pertinente para continuar con el proceso de prescripción. No se olviden que el certificado de información catastral es sinónimo del plano catastral, del plano de la unidad catastral, del predio rústico. Entonces, toda esta documentación preparada con los planos y las pruebas es compilada en un folder Manila, donde está de alguna manera digitalizada toda la información. Acá hay dos temas muy importantes en el tema de mejora siempre del procedimiento. Esos, de alguna manera, documentos podrían generar un archivo digital digitalizado y podría ser subido por el propio sistema y evaluado en el tema de calificación. Y así se indica en el tema del SSR para el tema de la calificación. Entonces, puedo tenerlo en físico porque necesariamente la parte física va a ir a archivarse, va a irse al archivo central del gobierno regional. Tenemos que tener la documentación física necesariamente, no se tiene que destruir. Pero además vamos a tener un formato digital donde va a pasar al tema de calificación. El tema de calificación va a evaluar esta documentación, ¿no? Para hacer justamente esta evaluación si la persona o esta persona que está presentando su solicitud cumple con todos los requisitos técnicos y legales para poder, de alguna manera, iniciar o continuar el proceso de formalización vía prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, acá de alguna manera el calificador, que es otro abogado diferente al de campo, va de alguna manera a declarar que la persona es apta en el cumplimiento de los requisitos exigidos, ¿no? Va a elaborar un informe de calificación determinando que el solicitante cumple con los requisitos para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, pero todo en el tema informático digital. Muy bien. Entonces, con este informe positivo, el equipo técnico va a enviar el tema el oficio con el certificado de información catastral para la anotación preventiva. ¿Dónde? En la partida de propiedad privada. Hemos indicado que hay un propietario privado que tiene una partida registral. En esa partida registral se va a anotar este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, se envía el oficio adjuntando el certificado de información catastral, indicando que se va a realizar el proceso de prescripción contra esa partida registral. Por eso les indicaba de que necesariamente yo tengo que identificar con nombre y apellido quién es el propietario privado o el representante legal de la persona jurídica a quien se le va a prescribir.
No estamos diciendo que se hace la anotación preventiva en el terreno del Estado, no. Si el terreno le pertenece a COFOPRI, a la SBN, yo no voy a hacer una anotación preventiva en esa partida porque es del Estado. La anotación preventiva se hace en el predio de propiedad privada, el predio de propiedad privada. Esta anotación, de alguna manera, tiene una duración de 2 años. Si no caduca, se puede prorrogar esta vigencia de esta anotación por 2 años adicionales. Muy bien. Entonces, la siguiente etapa después de notificado, de alguna manera, no, de alguna manera realizar esta anotación preventiva en la partida del propietario privado, viene el tema ya de la notificación al propietario, ¿no? Entonces, hay una primera notificación al propietario y también a terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros, si leemos la partida, pueden haber titulares de cargas y gravámenes, por ejemplo, una hipoteca al nombre del Banco de Crédito del Perú, un gravamen a nombre de la SUNAT, etcétera, ¿no? Entonces, al propietario del predio rústico en materia de prescripción adquisitiva se le va a notificar. A los terceros interesados determinables, es decir, cuando el ente haya tomado conocimiento de estos terceros, también se les va a notificar. A los titulares de cargas y gravámenes que pesen sobre el predio, de ser el caso. Por ejemplo, si el propietario es la registral, es el señor Juan Jiménez Sánchez en la partida 111111, y el señor vendió parte del terreno al señor Arturo Salas, entonces también va a tenerse que notificar a Arturo Salas como comprador. Si bien es cierto, no está anotado en la partida como comprador, pero sí tiene un contrato de compraventa o una escritura pública. También entra dentro del proceso de prescripción para que tome conocimiento. Y además, en la partida registral figuran las cargas y gravámenes. A estos titulares de cargas y gravámenes también se tiene que notificar. Entonces, la notificación va dirigidos a ellos en sus domicilios. Aparte de esta notificación personal que tiene que ir a cada uno de ellos como titulares del predio matriz o como interesados de alguna manera del predio matriz, aparte se va a tener que hacer la notificación por carteles, donde en el predio se va a tener que hacer notificaciones en el predio por carteles, pegando estos carteles en el predio, levantando un acta del primer día de publicación, ¿no? Este acta tiene que guardar la formalidad para que se indique el primer día de publicación y estén pegados los 7 días ahí de publicitado para que tomen conocimiento terceros, ¿no? Ahora, después de la publicación hay 10 días para que el propietario registral, el propietario extrarregistral o los terceros tomen conocimiento de este procedimiento y puedan presentar su oposición. Entonces, el momento adecuado es después de haberse publicado el tema de la notificación o el acta, en este caso los carteles, para que tomen conocimiento del procedimiento que se está llevando a cabo, ¿no? Esta es la notificación por cartel que está pegado justamente en el gobierno regional, está pegado en el predio, está pegado justamente en la municipalidad, en las diferentes entidades públicas, para dar conocimiento y publicidad del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Como ven, ahí figuran de alguna manera de los datos de la partida, el asiento y todo lo relacionado al predio que se va a prescribir, ¿no? Muy bien. Entonces, los propietarios, titulares registrales, los titulares extrarregistrales que han comprado el predio posiblemente con un contrato de compraventa, o aquellos titulares de cargas y gravámenes, necesariamente pueden presentar su oposición a este procedimiento, indicar que no están de acuerdo con el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y presentar sus argumentos, ¿no? Ahora, esta oposición se resuelve en primera instancia administrativa por el jefe de la unidad de saneamiento y puede ser apelada, puede haber una apelación de esta decisión que tome en primera instancia y puede subir a segunda instancia administrativa, ya depende del TUPA de cada gobierno regional, en este caso pues del Manual de Organización y Funciones y del Reglamento de Organización y Funciones del gobierno regional, de determinar quién es la instancia, cuál es de alguna manera, la persona o funcionario que se va a dedicar o va a resolver en segunda instancia administrativa. Muy bien. Una vez concluido esta etapa de la oposición, si no hay oposición, pasamos a la emisión de la resolución. Pero si hubiera oposición y termina primera y segunda instancia declarando improcedente, pasaríamos en este caso a la emisión de la resolución administrativa, salvo el caso que el titular
o los terceros presenten una acción judicial de un contencioso administrativo, en ese supuesto. Pero no habiendo notificaciones, no habiendo de alguna manera oposiciones, se le pide al área de atención al usuario, ¿no? Mesa de partes, que emita un pronunciamiento, ¿no? Un memorando, un informe, indicando que no se ha presentado ninguna oposición, ninguna apelación. Entonces, con eso pasamos ya a la etapa de la emisión de la resolución administrativa, ¿no? Donde se declara la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio a favor del poseedor, indicando en la resolución a quién se le ha prescrito, al titular a quién se le ha prescrito y qué área se le ha prescrito. Si el propietario original tenía 50 hectáreas y se prescribe 5, quiere decir que al propietario original le quedan 45 hectáreas. Entonces, eso se debe de alguna manera publicitar en la resolución administrativa. Entonces, en la resolución se declara el tema de la propiedad por prescripción adquisitiva y se ordena emitir el certificado de declaración de propiedad, ¿no? La cancelación de cualquier carga y gravamen, ¿no? Y cualquier otro obstáculo registral para efecto de la inscripción, además de la emisión del, del certificado de información catastral, que es el plano. Entonces, conjuntamente, el certificado de declaración de la propiedad, que es el título, más el certificado de información catastral, que es el plano, van a servir como sustento para la inscripción registral. Esta resolución también es publicada en el Diario Oficial de Probando para que en el transcurso de 15 días podría de alguna manera presentarse una apelación del mismo, ¿no? Por parte del propietario privado o terceros. Entonces, si no hay apelación, también se solicita nuevamente a mesa de partes para que emita un informe indicando que no ha habido apelación sobre la resolución, entonces ya queda expedito para emitir el tema de este certificado de declaración de la propiedad, que es el título, y también el certificado de información catastral, que es el plano. Entonces, terminada esta etapa de publicidad de la resolución y ya listo para poder generar el título de propiedad, el ente formalizador elabora un oficio dirigido al registro de la propiedad, ¿no? Pidiendo la inscripción del derecho de propiedad del solicitante, en este caso del administrado, y el levantamiento de cualquier carga y gravamen. El certificado de declaración de propiedad se adjunta al documento, al oficio, así como el archivo digital de los polígonos materia de inscripción y el certificado de información catastral, que es el plano, ¿no? Y si el caso, el registro público solicita un plano adicional del remanente, se presentará un plano del remanente del total del área que le va a quedar al propietario privado como de alguna manera una situación excepcional en el caso de que el predio matriz esté georreferenciado. Entonces, con estos documentos se inscribirá en el registro la independización a favor de, en este caso, del administrado, y con eso ya concluirá el proceso de prescripción adquisitiva, donde el administrado tendrá un título de propiedad generado vía esta inmatriculación por prescripción adquisitiva de dominio. En consecuencia, acá no estamos hablando de una inmatriculación, estamos hablando de una independización de un predio de mayor extensión ganado por prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, señores, hasta acá hemos terminado el tema del día de hoy y pasamos al tema de las preguntas. Por favor, activen sus micrófonos y vamos con la primera pregunta con Vanessa. Doctor, buenas noches. Buenas Es noches. una consulta esto, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, si yo estoy en posesión de un terreno hace mucho más de 10 años y ahora lo que la municipalidad quiere hacer un proyecto de inversión y abarca una parte de este predio en posesión? ¿Es factible, o sea, la municipalidad podría quitar esa parte del predio en posesión? Mm, Depende, Vanessa. En realidad la posesión se puede defender a través de interdictos, pero lo primero que tendrías que averiguar es a quién le pertenece ese terreno, Vanessa. Porque Es, si fue- ¿A quién le está inmatriculado a la Dirección Regional de Agricultura. Ya, pues en este caso la municipalidad no lo puede tomar. Lo primero que tendría que hacer es iniciar un proceso de transferencia interestatal para que esa área pase a nombre de la municipalidad. Mientras no lo tome, no podría intervenir en esa área. En cambio, tú sí tienes la posesión y si estás antes del 2020 en ese terreno del Estado y haces actividad agropecuaria,
lo que ya te da un derecho para solicitar tu tema de tu título de propiedad sobre esa área que estás ocupando. Después, Es ¿qué que ocurre? es que el ¿Ah? inconveniente ahí, doctor, es que si bien es cierto, esa área está como, está agropecuario, o sea, tiene ranchitos así, lo han declarado en el PDU, que había una actualización este año, lo han Ujú. puesto como zona de otros usos, lo han puesto, una parte, o sea, ya lo han Ya. sacado de agrícola. Ya, entonces está dentro de zona urbana, ¿correcto? Ajá, Muy bien, estando en zona urbana, igualmente puedes hacer tu prescripción, pero ya tendrías que hacerlo vía judicial. Si tienes, vía judicial. sí, sí, pero el problema es el siguiente. Para poderlo hacer vía judicial, la prescripción, tú tendrías que tener una antigüedad antes del año 2000, antes del año 2000, porque estarías dentro del el principio de terrenos estatales no se pueden prescribir, pero la única excepción es que tu posesión sea antes del año 2000. Si tu Ah, posesión no es así, no es del 2000, que también puedes sumarle el plazo posesorio de quien te vendió, por supuesto. Si es antes de 2000, procede la prescripción. Pero si, ya, justamente sí, se lo han pasado, su mamá se lo ha cedido, su mamá se lo cede, ya, ya, y obviamente no tiene años poseyendo ya. ese predio. Ya, entonces ahí sí que se cumple el requisito, porque la norma indica de imprescriptibilidad que son, desde el momento de la expedición, 2010 se expidió la norma de imprescriptibilidad, son 10 años anteriores, es al 2000. Si la posesión es al 2000, sumando el plazo posesorio del anterior transferente, puede solicitar la prescripción adquisitiva, pero ante el Poder Judicial. Ah, ok, ¿Ya? listo. Gracias, Listo. doctor. Ok, perfecto. Paul, Paul Chávez, Doctor, buenas noches. y buenas noches. Doctor, cuando usted estaba dando la clase, dijo que no se podía prescribir cuando uno mismo era propietario, Sí, ¿verdad? O sea, claro, porque no te puedes demandar a ti mismo, pero la pregunta sería así. Si uno compra acciones y derechos de un lote más, de una extensión más grande, pero al final es un lote, lo que está, uno o dos lotes lo que estás comprando, en esta situación sí cabría una prescripción adquisitiva, teniendo en cuenta que se va a notificar a los otros copropietarios, ¿no? Que son dueños de acciones y derechos. sí, muy buena tu pregunta. Mira, a ver, primero el Código Civil en el 968 te indica de que entre copropietarios no se puede prescribir. No existe la prescripción entre copropietarios, ¿correcto? Si yo he comprado un lote o dos lotes, ¿no? Como dices tú, de un predio de mayor extensión donde hay 50 personas que tienen copropiedad también igual que yo no podría prescribir demandándolos a los 50, porque yo soy copropietario. Lo que tendría que hacer en este caso, Paul, es hacer una independización vía división y partición. Entonces, eso es lo que yo podría hacer. El procedimiento en este caso, siendo tú titular propietario, en este caso en copropiedad con los demás, pedir una división y partición y que tu predio se independice. Más aún, si estás en zona urbana, una zona habilitada, ya hay un procedimiento establecido en la 1596, es una ley, un decreto legislativo, donde ya permite el tema de la famosa independización de derechos y acciones, ¿no? Entonces, ese procedimiento que está en el decreto legislativo 1596 podría ser aplicable a este caso que estás pidiendo, independizar tus predios, ¿correcto? Y ya se Ahí sí se... inició, doctor, el proceso Ya, judicial de prescripción. Ese proceso ya. se va a caer. Se va a caer porque la otra parte va a decir que es una copropiedad y no se pueden prescribir los copropietarios. Y si no hay oposición de los copropietarios, El juez tendrá que declararlo. Si es así, tendría que ver la partida y el caso específico, pero sería un juez que no tenga conocimiento de derechos reales, porque el 986 es clarísimo. Los copropietarios no se pueden prescribir. Por eso, y si tiene suerte, de declarar perfecto, bienvenido sea, Paul, ¿no? Bienvenido sea. es una cuestión de suerte, sí. Sí, 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 bienvenido sea. Doctor, una pregunta más. ¿Y si en un terreno rural se desea prescribir, pero construyeron una casita, ¿cómo es ese proceso de prescripción? Ya, incluyes la casa si tú indicas en este procedimiento que la casa sirve como un almacén, como parte que sirve de alguna manera al predio rústico, porque tú sabes que
En una actividad agropecuaria tienes que tener semillas, herramientas, todo, y que esa casa sirve para resguardar esos materiales, que no es un tema de vivencia, sino que la casa sirve como complemento al tema agrícola. En ese caso, el predio rústico más la casa se incorporan como un solo predio, ¿correcto? Por la actividad agropecuaria que hagas. Pero si ya estás viviendo, pagos autovalúa, agua, luz, gas, esa área ya no es parte agrícola. Tendrías que excluir esa área para que el otro terreno sí se pueda formalizar por rústico. Ok, perfecto, ¿Ya? doctor. Muchas gracias. Muy bien. Ok. ¿Quién sigue, por favor? Robert. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, Robert. Doctor, mire, yo compré un terreno en el 2010 mediante compra-venta hecho en notario. A partir de eso, pues estaba en posesión, ¿no? Se levantó los planos, fue visado por el municipio y, y esos documentos se llevó a la SUNAR para su inmatriculación. Ujú, Pero el tema que ha salido una observación, ¿no? Del área de catastro y también del área de la parte legal, ¿no? La esquela de observación, ujú, en la cual dicen que la parte notarial, no, las medidas de lo que dice en la parte notarial no coinciden con lo que dice en el plano. Bien es cierto, en el plano salen menores, ¿no? Tanto ujú. linderos, tanto en el sur y en el norte, salen menor a lo que dice en la compra-venta y el área también sale menor, ¿no? Entonces, Claro, la esquela ha salido en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que ellos se recomiendan en su recomendación que pone SUNARP dice que hay que obtener un título supletorio, en todo caso hay que hacer una prescripción vía judicial, ¿no? Para corregir esos ujú, errores, ¿no? correcto. En ese sentido, doctor, ¿es la única manera de corregir eso o no sé? No, lo que pasa es de que ese predio que tú vas a escribir no hay antecedentes registrales, ¿correcto? Sí, doctor, es la primera No, vez no que hay. se va a inmatricular. Ah, ya, muy bien. Entonces, lo que tendría que hacer es ajustar tu escritura al plano. Correcto. Si el plano es el error, tendrías que ajustar el plano a la escritura pública con los linderos que te da la escritura para que se adecue. Entonces vuelve a presentar tu título, pero modifica tu plano conforme está la escritura. Aún esté pues imperfecto, no te preocupes, aún no agarres más área de la que estás poseyendo. Y después que lo inscribas, después puedes hacer una rectificación. Pero primero escribe la escritura pública. Con los datos de la escritura pública tienes que elaborar el plano, no puedes modificarlo, porque si no te lo va a observar registros. Entonces, tacha el título, vuelve a presentar nuevamente tu rogatorio, pero con un plano que se ajuste a esta escritura pública, para que Claro, puedas. doctor, Entonces, tendrás que hacer pero la modificación nuevamente del plano en la municipalidad. claro, bien cierto, doctor, son centímetros, no son 10 centímetros, así Sí, nomás son los no, que... a ver, si son centímetros, tendrías que acogerse al tema de tolerancias catastrales. Entonces, tendrías que esa observación absolverla, indicando que te encuentras dentro de los rangos de tolerancia y que esos errores mínimos no repercuten sobre el tema mayor de área. Entonces también podrías hacer esa alternativa, depende de qué tan mínimo sea y si te encuentras dentro de los parámetros de las tolerancias catastrales y registrales. Claro, esa de tolerancia, doctor, ya me han rechazado, porque dicen que tolerancias se aplican cuando el terreno ya está registrado, ¿no? Claro, pero Antes de también hay una matriculación. jurisprudencia que te dice que también en el tema de matriculación también se aplica tolerancias. Ah, bueno, Porque no ahí hay sí ya no. exactitud, pues no existe matemáticamente nada igual. Un plano necesariamente al momento de linderar no hay exactitud exacta. Y no puedes pedir exactitud, pues, en un tema de ese. Hay una jurisprudencia que dice que en la inmatriculación no se aplica las tolerancias, pero hay otra también que ha dicho que sí se aplica. Ya. Entonces hay que buscar ¿cómo se ve esto? Esa jurisprudencia. En todo caso, te queda la otra alternativa, que tu plano se ajuste a la escritura y ahí ya no vas a tener ningún problema. Claro, porque la otra alternativa deben que le da la SUNAR, bueno, acá en Ancash, en Huaraz y hay otro en otra provincia, ¿no? Que es Caras, tiene su sucursal. Entonces, Mm. primero fui a una sucursal, ahí me dijeron que en todo caso puede ser renuncia de área, ¿no? En el mismo Ah, notario has hecho también la renuncia de renuncia de área área. y presentas tanto la compra de venta de los 2010 más renuncia de área ya adecuado pues con lo que es real, con el plano, ¿no? Claro,
Entonces, pero ya, entonces fui a Huaraz, ¿no? Con esa solución que me había dado la sucursal. Entonces, pero me dicen, bueno, si bien es cierto, puede ser renuncia de área, pero tu renuncia de área tiene que tener 5 años, me dicen, ¿no? También. Mínimo 5 años. Ajá, por el tema de la escritura, validez de la escritura pública, por eso. Ya, entonces, sí, también la renuncia de área, doctor, tendría que tener 5 años de antigüedad, No, por lo no, menos. no, es que no puedes, a ver, lo que pasa es que tu escritura tiene que tener los 5 años y sobre ese derecho ya ganado tú puedes renunciar. Lo que pasa es que están interpretando al revés. Piensan que la nueva escritura de renuncia a áreas tiene que adecuarse al título. No, tú ya ganaste con tu escritura original. Ya están los 5 años que te pide el Código Civil. La renuncia es como una pérdida. O esa es que de esto que he ganado, quítame tanto. Ya, no, pero eso no puede tener 5 años, pues. Porque Claro, si porque en no, una pues sucursal, meditarías a nunca renunciar, pues. claro, en una sucursal me explicaron lo que usted dice, doctor. Tú Claro. anexas tu compra de venta del 2010, que ya superó por varios, ya más de 5 años Sí, pues ya superó de por más de cinco gestión, años, pues. Claro, y haces tu renuncia diaria en claro. estos días y llevas más los planos, presentas los 3 documentos y ya te inmatriculan. Pero cuando voy ahora a la misma sede central que está en Huaraz, en Ancash, ahí me dicen, no, tu renuncia de área también tiene que tener más de 5 años, me dicen, Más de ¿no? 5 años. Sí, sí he escuchado ese criterio, pero como te digo, este tema es un tema que es mucho debate. Tú presenta tu título y si no está, no, si te observan, apela al tribunal, ¿correcto? Muy bien. Ok, 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 doctor. ok, Ya, gracias. perfecto. ¿Quién es? Thais, por favor. Thais, Yes. ¿no está? ¿Se me escuchan? Hola, Sí, buenas noches. sí, ¿quién sigue? ¿Vanessa? Sí, por Aló, favor. me dieron un micro, profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, ahí está. Sí, ya está. Su Sí, pregunta, por gracias. favor. Sí, quería consultar, en el caso de que no se tenga el área cultivada, por ejemplo, de 2 hectáreas, solo se tenga una hectárea de área cultivada, ¿qué pasaría en ese caso para titular la otra hectárea? No, pues, en la otra hectárea puedes decir que es terreno en descanso, pues, que vas a cultivar cierto tipo de productos o de cultivo que son estacionarios por ciertas épocas. Entonces, una área la tienes cultivada y el otro, cuando hagan la inspección en campo, va a decir que son terrenos de descanso, que están de alguna manera preparados para el siguiente año y con eso justificas. Ah, ya, ya, ok, ok. No hay problema. Y No bueno, necesariamente que todo esté cultivado, pueden haber terrenos en descanso también. ya, bajo ese momento sí se podría Sí, justificar la claro. titulación. Ajá, ok. Está bien, gracias, doctor. Ya, ok. ¿Quién sigue, por favor? ¿Alguna otra Buenas pregunta, por noches. favor? Sí, Sí, buenas. buenas noches. Sí, tu pregunta, por favor. Vanessa, tu Rodrigo, pregunta. Sí. excelente. Aló, ¿me escucha ahora? Sí, sí te escucho, Vanessa. Sí te escucho bien. Sí te escucho, Vanessa. Buenas noches, ¿me escucha? Sí te escucho, Vanessa. Sí te escucho. Ya, a ver, mire, yo tengo una escritura pública del año 2011 Ya. que no se pudo formalizar la inscripción registral. Ya. Ahora, bueno, la escritura pública cumple requisitos, ¿no? Más de 5 años. En este caso, ¿podría hacer una inmatriculación con esa escritura? ¿Has pedido un informe catastral sobre el área que vas a inmatricular? ¿Qué te ha dicho Registros Públicos? Claro, tiene su código catastral. No, no, pero Registros Públicos, ¿qué te ha dicho con respecto a esa área? ¿Es un terreno que no tiene antecedentes registrales? ¿Aló, Vanessa? ¿Aló? Vanessa, ¿aló?
Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. Doctor, soy otra participante. Sí, a ver, Quería consultar el tema de clasificación de suelos que o- mencionaba para el tema claro. de... En esa parte no lo entendí bien. Cuando eh, eso lo elabora quién, ¿también lo anexa al expediente el verificador catastral o qué profesional debería Se firmar supone, o la entidad claro. generadora de catastro lo tiene que hacer? Generalmente la entidad generadora de catastro, en este caso el gobierno regional, tiene que tener toda esta información del estudio de suelos. Más aún los gobiernos regionales que tienen pues este tema de jurisdicción en selva y CG de selva. Se supone que en parte del diagnóstico está elaborar estos estudios de las zonas que va a titular, ya sea en el masivo o en forma individual. Correcto. Entonces estos estudios son estudios previos que hace el gobierno regional contratando especialistas en suelos para hacer de alguna manera que esas áreas que ya están definidas, ya tienen una zonificación especial, determinar qué áreas pasan al proceso de formalización y qué otras áreas no pueden pasar por son áreas de protección o áreas que tienen pues una intangibilidad. Pero el propio gobierno regional realiza estos estudios. Ahora, ¿lo pueden hacer en forma privada, particular? Sí, también contratando de alguna manera especialistas en suelos, pero generalmente son temas de carácter masivo. No puedo ir a hacer un estudio de suelo de un predio rústico, sino de toda una zona donde determina exactamente pues las diferentes clasificaciones que hay. Por eso que aparte del gobierno regional, en el área de saneamiento, ¿no? En el área de formalización, hay un área especial, el tema de clasificación de suelos, ¿no? Donde se pide la información. O sea, no es necesario, tipo, o sea, cuando es No, solicitud de como te digo, parte, es se parte anexa. del proceso de diagnóstico, es parte del proceso de diagnóstico. Es como el tema Mm, de determinar, Thais, el tema de comunidades campesinas. Eso no lo hace el equipo de formalización rural, lo hace el equipo de comunidades. Entonces, cuando yo pido comunidades, le pido al área de comunidades del propio gobierno regional que me mande la base de todas las comunidades inscritas y no inscritas. Entonces, parte de pedirle información a otra área para que alimente al área de formalización en este caso de predios rústicos. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, tengo una segunda consulta. Sí, El dime. tema de las pruebas complementarias ¿Mm? que no estén contemplados en esto. Había un último ítem que es Sí, cualquier otro cualquier de otra fecha prueba. Así es. abierta. Así es. También entrarían ahí los documentos de los jueces de paz, de segunda Sí, nominación, todo eso. ¿Entraría o todos necesariamente estos, tendría que ser algo todos esos entrarían. Está muy precisamente bien. como lo dice No, en los todos tres esos ítems? entrarían. No, sí entrarían esto. Los documentos se pedidos por los jueces de paz, los jueces de primera denominación, segunda denominación, todos esos entrarían dentro de ese grupo de otras pruebas. Vale, entonces sí sumaría eso, el Sí, plazo, no sí, sumaría. necesariamente documentos de producción, uno compra, vende y todo ahí. Sí, sí, no hay problema. Como te digo, es parte de la valoración que se hace en la calificación, ¿no? Porque si el documento no le crea convicción, se podría presentar otro que de alguna manera entre varios pruebe esta condición de la posesión del predio como prueba complementaria. Y doctor, cuando es prescripción, el área normalmente los documentos anteriores y con el levantamiento que se hacen ahora no coinciden en sus áreas, deberían adecuarse tal cual como, o se sustentarían bajo, no sé, pues no, prevalencia, no sé. No, porque No es tal cual el área como está. nunca va a haber precisión entre lo físico que tengas con respecto a la constancia que tengo. Por ejemplo, yo tengo una constancia, como dices tú, de autoavalúo, que dice 2,5 hectáreas y voy a campo y tiene 2,6. Ya la prescripción es de 2,6. Es decir, el documento no prima sobre la realidad es la que prima. El otro es un medio probatorio para acreditar la antigüedad, nada más. Porque no va a haber Ah, coincidencia nunca, pues, porque el nuevo levantamiento que hagas. o sea, no sería motivo de observación que te No, no digan sería que... motivo de observación. No sería motivo de observación. Ok, ya está. Ya, Gracias. ok. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Segundo Ramírez de la Sí, Libertad. sí, buenas, ¿qué tal? Tengo ahí una consulta sobre la declaración jurada de los vecinos. Ya, a ver. Cuando hacemos en zona no catastrada, obviamente no hay unidades catastrales alrededor. Los vecinos que firman tienen que tener unidad catastral siempre. Mm, No, no lo dice, solamente vecinos, no dice vecinos de unidades catastrales. Entonces, el vecino es considerado como el colindante, aquellos que están cercanos de alguna manera a la unidad catastral.
correcto. Ya. Entonces, cualquiera de ellos podría generar, y el vecino no, tampoco no está pegado a tu lote, puedes tener pues una distancia determinada de predio rústico, más aún que son zonas que no hay catastro. Pero cuando hablamos de zona que no hay catastro, quiere decir que puede haber tu predio rústico colindante a otro predio rústico que no esté catastrado. Entonces, ese sería de alguna manera un colindante o un vecino. Entonces, no es el tema de que tenga unidad catastral, sino quien está presente dentro de la jurisdicción. Y ese es parte del análisis de la parte de campo. Por eso es importante que cuando va a campo el abogado y el técnico verifique que se cumplan esos requisitos para poder no sea observado tu expediente administrativo. Que tengan terreno ahí los, ¿no? Los Claro, claro. colindantes. Y por supuesto que esta persona tiene que acreditar justamente que el conocimiento y sobre todo es una declaración jurada, ¿no? Donde todos estas personas tienen que acreditar esa condición. Y cuando se quedó un predio ahí sin catastrar y alrededor ya hay catastro, ahí en ese caso sí tienen que presentar unidad catastral o también. Claro, generalmente los colindantes, que son, son predios que están algunos inscritos, otros solamente son posesión, tendría que conseguir en este caso los colindantes o los predios, los 6 vecinos que estén alrededor del predio para poder conseguir el requisito que se pide de la prueba principal. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Sí, dígame. Sinceramente, ¿sabe qué sucede? Mi señora madre tiene 75 años Correcto. y tiene, por parte de su padre, ha heredado un terreno, ¿no? Rústico, ¿sí? Ujú. Pero, ¿qué pasa? Que todos sus hermanos ya han fallecido, solamente tiene una hermana que está en otra provincia. Entonces, la otra hermana le dice, hermana, tú regulariza los terrenos, esos terrenos de nuestro padre y el resto que por la sucesión le corresponde a los demás hermanos, no les interesa porque están en el extranjero y no pueden venir acá al Perú. Entonces, ¿cómo podía yo regularizar en vista que no tenemos ningún documento? ¿Quién está en posesión de esos terrenos? Mi señora madre lo tiene en Ella está posesión. ocupando todo el terreno Sí, está ocupado. está ocupado, pero Y, no está formalizado. no, está bien, tiene ocupado. ¿Y qué actividad realizan ahí? Eh, ¿Cultivos, es- viviendas o están No, libres? se No, dedica a están la cerrados. agricultura, se dedica a la agricultura. Ah, ya, ya. Entonces, si ella tiene posesión, si ella tiene posesión, y si el terreno, de alguna manera, es un terreno que es del Estado, ella directamente, bueno, en este caso, ella o su representante, tendría que presentar su expediente al gobierno regional pidiendo el tema de la titulación de frente, ella sola. Allá. Sí, pero La como no titulación. tiene ningún documento, No, pero primero, la prueba principal puede ser pues que los vecinos que la conozcan, declaraciones juradas, ahí habría un documento, correcto. ya, O una ella declaración de jurada alguna manera, simple. pues, sí, declaración jurada, claro, Ya, de los vecinos, 6 vecinos, ya, ¿ya? Esa es una prueba principal. Y la prueba complementaria podría ser pues si paga autovalúo o si compra semillas para el tema del sembrío o si de alguna manera recibe el tema de turnos de agua, si paga los derechos de agua, es decir, cualquier otro medio probatorio como complementario, ¿correcto? Ahora, sí, ya, pero va a tenerse que levantar el predio, vas a tener que contratar un verificador catastral que haga el levantamiento del predio para que presente los planos, más estas pruebas, indicando que es un terreno del Estado y que solicita a tu mamá la titulación de estos terrenos, ¿correcto? ya, Por ahí correcto. empezaría tu procedimiento, Ya, ¿ya? doctor. Muchas Ok, gracias. Muchas Hola, gracias. perfecto. doctor, Muy ¿me, bien, me, me escucha? sí, sí, por favor, la última pregunta, por favor. Tengo Por que entrar a favor, otra ¿me cosa. escucha? Sí, te escucho, Alejandrina. La última pregunta, a ver, te escucho. Uy, creo que ya no. Bueno, bueno, señores, hemos llegado a la hora. Por mi parte, muchas gracias a todos, muy agradecido y los dejo con los organizadores del evento, por favor, para las instrucciones. Bien. Muchas gracias a todos.